México. Y ahora vamos a hablar de una noticia de último minuto, es algo muy reciente que se registra en las últimas horas en Estados Unidos, donde en la capital, Washington DC, hubo un tiroteo en el cual se dio muerte a dos trabajadores de la Embajada de Israel. Ahí estamos viendo la imagen de estos dos jóvenes que fueron asesinados a tiros en la capital estadounidense, un hecho que ha causado muchísima conmoción y que obviamente ya ha generado la respuesta tanto de Donald Trump como del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quienes obviamente han salido a condenar toda esta situación, puesto que lo que se presume es que esta situación se trataría de un ataque dirigido, es decir, iba directo a estas dos personas, a estos dos trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos, y ahí estamos viendo también en parte de los registros al autor de este tiroteo que ya fue detenido. Claro. Y además esto se produce en medio de numerosos hechos que a nivel mundial han ido apuntando los ojos hacia el conflicto entre Gaza e Israel, con cuestionamientos muy fuertes también para Israel en las últimas horas, ¿no? Exactamente, y en ese mismo contexto es que ocurre este tiroteo, y otro antecedente también que es muy importante respecto al autor de este ataque es que una vez que es detenido y es puesto bajo custodia policial, él comienza a gritar Palestina libre, viva Palestina libre, así que ahí ya deja en evidencia cuál es la motivación que tuvo este sujeto para perpetrar este ataque, esta balacera. ¿Hay algún antecedente de cómo ingresó, alcanzó a ingresar, o esto se registra en las afueras? Sí, este ataque se registró en las cercanías de la embajada, específicamente en las afueras del Museo Judío Capital. Ahí muy cerca de la Embajada de Israel en Estados Unidos es donde estas personas estaban asistiendo a un evento dentro de este Museo Judío Capital cuando ellos iban saliendo y finalmente son ahí abordados por este sujeto que lamentablemente les quita la vida de manera instantánea prácticamente. Seguimos acá con el tema de Israel, la polémica más bien que se ha generado en torno a la guerra con Gaza y esta situación que llamó mucho la atención de la comunidad internacional, que se perpetraron ahí varios disparos a una comitiva de diplomáticos que estaban ahí trasladándose por la localidad de Jenin en el norte de Cisjordania, y desde Israel primero que todo ya reconocieron que los disparos venían de parte de ellos, pero ofrecieron disculpas de alguna manera, dijeron que lamentan los inconvenientes que produjo esta situación ahí que involucró a este grupo de diplomáticos, y lo que dicen también desde Israel, y que también es la manera que ellos tienen para justificar estos balazos a los diplomáticos, es que esto se habría tratado de disparos de advertencia. Ese fue el mensaje con el cual ellos definen toda esta situación. Y quedan en esta suerte de fuego cruzado. Claro, ellos es una comitiva, ahí habían integrantes de países de la Unión Europea, de Canadá, de Asia también, que estaban ahí visitando ese punto de Cisjordania, muy cerca a un centro de refugiados, y es ahí cuando comienzan a escuchar estos disparos provenientes de la fuerza de Israel que actualmente está ocupando esa zona de Cisjordania, y obviamente que salen ahí arrancando todos muy aterrados prácticamente. Y claro, ya conocemos ahora la justificación que ha entregado Israel en torno a este caso. Dice que son disparos de advertencia y que los dispararon finalmente puesto que estos diplomáticos se habrían desviado de la ruta que las autoridades israelíes le habían permitido caminar. Así que ese es el argumento con el cual justifican desde Israel toda esta situación. Con un arma de fuego obviamente comienza a dispararles y finalmente les da muerte de manera instantánea. Ahí estamos revisando en pantalla el momento en que es detenido este sujeto, y una información un tanto llamativa también en torno a este sujeto, que ya fue identificado como Elías Rodríguez, de 30 años, oriundo de la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Es que una vez que él perpetra este ataque no sale arrancando del lugar, sino que más bien se queda ahí presenciando todo lo ocurrido como si fuera un testigo más de todos los hechos. Eso también ha llamado la atención de los agentes de la policía. Y respecto a los dos trabajadores de la embajada israelí que fueron asesinados, ahí estamos viendo su registro en pantalla. Se trata de una ciudadana estadounidense y un joven también oriundo de Israel, y se conoce también que ellos dos eran una pareja, estaban comprometidos, y de hecho, según revela una autoridad de la embajada israelí, ellos estaban incluso a punto de casarse, y de hecho también revelan que este hombre que estamos viendo acá en pantalla ya le había entregado un anillo de compromiso a la joven que resulta asesinada también, y que pretendían casarse en las próximas semanas en Jerusalén, algo que obviamente no se va a poder concretar debido al ataque perpetrado ahí en las últimas horas. Acá no se trata entonces de un ataque abierto con disparos indiscriminados, sino que a cualquier persona, sino que esto sería algo dirigido. Sería un ataque, motivación detrás. Claro, sería un ataque dirigido. De hecho, asimismo
sabemos cómo lo están investigando las autoridades respectivas, y de hecho también el momento en que el hombre es detenido se dedica a gritar Palestina libre, así que eso también nos da cuenta de las motivaciones que tenía este sujeto al perpetrar este ataque. Pero por ahora vamos a irnos directamente a Cisjordania, donde en las últimas horas las fuerzas israelíes dispararon en contra de un grupo de diplomáticos que estamos viendo acá en pantalla. Se trata de autoridades pertenecientes a la Unión Europea, a Canadá y también algunos países de Asia que estaban recorriendo esta zona que actualmente está siendo ocupada por Israel, y es en ese contexto de su visita que lo sorprende acá los disparos de las fuerzas israelíes. En las últimas horas ya Israel ha reconocido obviamente su responsabilidad en torno a estos disparos y también han ofrecido disculpas de cierta manera. Han dicho que lamentan los inconvenientes que esta situación ha producido, y estamos viendo en pantalla el momento preciso que este grupo ahí de diplomáticos tiene que prácticamente salir arrancando ante el temor de ser impactados por las balas perpetradas en este caso por las fuerzas de defensa de Israel. Un hecho que ha generado condena global. De hecho, incluso hasta acá en Chile, nuestras propias autoridades han condenado con mucha fuerza esta situación, y asimismo también, por ejemplo, el gobierno de Palestina también ha condenado lo ocurrido, y también desde Europa, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, condenó este incidente diciendo que cualquier amenaza a la vida de diplomáticos es completamente inaceptable. Así que ya estamos viendo acá una condena absoluta, condena transversal a este ataque ahí perpetrado en las últimas horas por las fuerzas israelíes en contra de este grupo de diplomáticos. Bueno, se ha referido también el presidente Boric a lo que ha ocurrido. Exactamente, también el presidente Boric condena primero que todo esta situación en específica en contra de los diplomáticos y vuelve a manifestarse en contra de las acciones que está realizando Israel en la franja de Gaza. De hecho, está acusando directamente a Israel de estar realizando una limpieza étnica en ese punto del Medio Oriente. No sé si seguimos con el ambiente o continuamos con... Vamos al ambiente para que conozcamos ahí cómo fue que se vivió este momento de tanto tensión y miedo. Escuchemos. بعدين شباب شوي شوي امشوا شوي 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 خيال ميسون ارجع يا ميسون مش على الهوا يا زلمه. Sí, fueron ahí varios disparos, afortunadamente no impactaron a nadie, ningún diplomático, y lo que también terminaron por decir desde Israel es que estos disparos habrían sido a modo de advertencia porque aparentemente este grupo de diplomáticos se habría desviado del camino que Israel les había permitido transitar, y por eso finalmente es que Israel decide disparar en contra de ellos. Continuamos acá con información que nos llega desde el Medio Oriente, y acá ya tenemos en pantalla al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien acaba de anunciar en medio de una conferencia de prensa que brinda en las últimas horas desde la ciudad de Jerusalén que está dispuesto a alcanzar un eventual cese al fuego o incluso, dice Benjamín Netanyahu, el fin de la guerra. Pero dice que para que esta situación se concrete, tenga lugar finalmente esta tregua o el fin de la guerra, tienen que cumplir, dicen ahora, dice más bien Netanyahu desde Palestina, con múltiples condiciones, y la primera de todas ellas es que tienen que ser liberados de manera inmediata prácticamente los por lo menos 20 rehenes que permanecen ahora ahí capturados por Hamas, y que rehenes que según Netanyahu permanecen con vida. Estos por lo menos 20 rehenes dice entonces que tienen que ser liberados de manera inmediata. Otra condición que pone Netanyahu para siquiera ponerse a conversar con Hamas para este eventual cese al fuego, dice que se tiene que implementar al pie de la letra la propuesta de reasentamiento que ha sido dada a conocer por el presidente estadounidense Donald Trump, y también dice que si es que se llega a alcanzar algún tipo de tregua o de cese al fuego, Israel tiene que mantener el control total en torno a la seguridad de la franja de Gaza. Es decir, acá son condiciones muy severas las que está poniendo sobre la mesa Benjamín Netanyahu para siquiera sentarse a la mesa a conversar con Hamas, en este caso para alcanzar un eventual cese al fuego. Más que condiciones, acá se abre una posibilidad, pero más bien está él imponiendo determinadas situaciones para poder llegar a este entendimiento.
claro, está exigiendo lo que a él le gustaría, el escenario que a él le gustaría, el escenario ideal para Israel para poner fin a esta guerra y dice también dentro de esta conferencia de prensa que se extiende por lo menos durante una hora. Dice que él cree que Israel probablemente ya mató al líder de Hamas, Mohamed Sinwar, tras un ataque aéreo que habría tenido lugar contra un hospital en el sur de Gaza a principios de este mes. Es decir, dice que aparentemente el líder de Hamas ya habría sido asesinado, pero aún así no da indicios de querer poner fin a esta situación, a no ser que se cumplan con esta serie de exigencias que ya hemos estado acá conversando en medio de este espacio. Y nos vamos